Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición. Hoy estamos un poquito diferentes, sí, porque el espíritu de los niños nos ha invadido y yo me encuentro aquí con un amiguito muy lindo que me lo ha prestado mi hijita que se llama Lucero y tiene 6 años y siempre lo usamos para hacer teatro. Así que él nos va a acompañar en esta edición porque hoy vamos a contar este programa y se lo vamos a compartir aquellos pequeños que están en casa, aquellos niños que están súper activados y que definitivamente en toda esta cuarentena son los que seguramente han querido tocar la puerta y salir y explorar, ¿no? Porque la imaginación es una de las cosas que se ha puesto más en prueba en esta época de cuarentena para los niños y para poder, digamos, crear espacios en la casa y no sentir tanto el encierro que es para un niño pequeño tener que estar durante más de un mes sin compartir estos espacios. Entonces hoy hemos decidido dedicarlo a los niños, y no tan niños, por cierto, para compartir algunos cuentos y algunas historias. Y para eso me acompaña mi querido amigo. Así que hoy les voy a contar algunas historias bonitas que nos han llegado. Por supuesto, una de ellas es la de nuestro gran amigo Juan Manuel Chávez y que ha salido publicada y que tiene que ver con una mascotita, como es la mascotita Moca. Así que se la vamos a compartir más adelante. Y también tenemos cuentos de nuestro amigo César Panduro Astorga, que es un gran escritor iqueño y que ha hecho unos cuentos hermosos dedicados a sus dos hijos. Entonces hoy también lo vamos a leer y vamos a empezar precisamente con los cuentos de Santiago, Dile a Joaquín. ¿Te gusta a ti, conejín? Entonces vamos a compartirlos porque aquí mi principal televidente es Lucero. Ella está aquí sentada al frente y me ha dicho que los quiere escuchar. Así que les voy a contar este primer cuento de nuestro amigo César Panduro y Dile a Joaquín, de la colección Artesanías, que es un libro bien bonito y que además tiene historias muy tiernas. Y justamente la dedicatoria que hace César es para Santiago y Joaquín, las piernas que me sostienen, nos dice en sus primeras páginas. Y la historia comienza así. Vamos a escucharla enseguida. Santiago, dile a Joaquín. Aquí estamos. Papi, ¿qué es una gota? Es el primer cuento. Y lo tenemos enseguida. Así que vamos a compartirlo con todos quienes nos escuchan. Cuando Santiago preguntó a su padre qué cosa era una gota, lo primero que él hizo fue recordar cuando estaba en el vientre de su madre, nadando en aguas divinas, durante 9 meses, comiendo gotas de sus carnes para aferrarse a la vida. Luego vio la sequía por donde su infancia corrió junto al agua color chocolate, las cañas y los barcos de papel que veía pasar en ella. Entonces comprendió que esa pregunta no era fácil de responder, porque al final casi todo tenía forma de gota. La Tierra, una nave espacial donde viajaban animales, hombres, insectos, hormigas y elefantes. Tenía la forma de una gota azul, cayendo en el mar del universo. Los planetas eran las gotas giratorias del gran río estelar. Quería contarle que la luna parecía una gota de sol volando todas las noches y el sol un agujero por donde caían a cuentagotas los cabellos de Dios, que la cara de su abuela era una gota de ternura que todas las mañanas le preparaba el desayuno, y que las abejas eran gotas de miel volando sobre las margaritas del jardín. La respuesta no era fácil para su padre. Esos segundos infinitos, esos 5 segundos infinitos, lo hicieron pensar en su infancia,
junto al río, en su madre capturando nubes para acomodarlas en la taza de manzanilla que él tomaba, muy temprano, cuando la luz del sol comenzaba a desmedajarse en segundos. Esos segundos que se hacían minutos y minutos que se hacían días, en los que el padre de Santiago entendió que todo estaba hecho de gotas o de átomos, o de cosas muy pequeñas, casi invisibles, pero impredecibles, de seres diminutos como las lombrices. No quiso decirle a su hijo, escucha, no quiso decirle a su hijo que el mar era azul, porque era la espalda del cielo, que la luz del día eran miles de partículas divinas que se tejían en medio del aire. Pero su hijo quería simplemente saber qué cosa era una gota y no toda esa fila de metáforas que solo vivían en la cabeza despistada de su padre. A sus 3 años quería saber si las gotas de agua eran del mismo material que esas pequeñas lagunas que aparecían durmiendo sobre las flores y las hojas al amanecer, o esa agua que batía la tierra para que los cerditos se regocijaran en el barro, o la lluvia que aprendió a juntar como regalos del viento. Porque si el agua corría hacia el cielo o hacia el mar, es por el viento. Ese río invisible que peina los árboles y hace caminar al agua. ¿Cómo decirle a un cuerpecito de 62 centímetros de cariño que esa pregunta podía responderse de muchas formas, pero que no lo iban a satisfacer? No era un poeta, no, que podía encontrar 1000 maneras a las cosas. Era su padre. Pero su padre también era poeta. Bueno, sí, eso lo sabemos tú y yo, ¿ah? pero en ese momento no lo sabía. Era el ser humano que con su agua le dio existencia. Un hombre simple que amaba sus dientecitos de pulpa de pacae, que se volvía un caballo de madera para que él cabalgara sus sueños, que se volvía un avión para llevarlo a donde él quisiera ir, incluso fuera de la cama donde cada noche se caía para no interrumpir sus sueños. Sí, su padre. Era un silencio, unos cabellos azabaches, una nariz con 178 centímetros de altura y 92 kilos de puro amor para él. Un animal raro que no podía decirle qué cosa era una gota de agua, simplemente una gota de agua. ¿Cómo puede un hombre complicarse ante la pregunta de un niño que ni siquiera articula bien las palabras, que tambalea sus pies de higo? ¿Qué responderle? ¿Usar el lenguaje frío de la ciencia? ¿O decirle que una gota de agua es simplemente el cuerpo pequeño del H2O? Es decir, 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno, que puede ser gélida, que puede arder como un gran amor hasta evaporarse, desaparecer con el tiempo y, como todo gran amor, acabarse. Querer intentar al menos ser una vez poeta, juntar hermosos versos para hacer un gran poema que hablara de la naturaleza, como lo hizo el poeta Lucrecio, que pudiera explicarle con belleza y facilidad qué cosa era una gota de agua, o contarle con ternura e inocencia que el mundo es una piedra azul, que nada todo el tiempo en el pecho del sol, que todo el amor que siente por él es como una gota que se suspende del caño, pero no importa romperse si cae, con tal de caer en el corazón de su hijo, que era poro
más fino de su piel trigueña, agriada por la vida y la tristeza. Decirle que todos los mangos, los granos de uva, son gotas de azúcar, que los limones, toronjas, son gotas de mar, que crecen en los árboles. Él tenía que saber que la semilla era agua. Sí, era agua, que creció hasta convertirse en casa de madera para pájaros y alimento para el hombre. ¿En serio? Sí, en serio. Santiago tenía que aprender que una manguera es una vía láctea en la que viven miles de mundos posibles y que las gotas de lluvia son alfileres que se vuelven maíces y que los ríos están hechos de eslabones del gran collar que forma la palabra agua, o que simplemente la sangre, su sangre, son miles de gotas color manzana que se reúnen en forma de flores para darle vida. Sin embargo, el padre de Santiago no encontraba las letras que formaran las palabras exactas, las que esclarecieran a su hijo la duda acerca de qué cosa era una gota. Quedar como un sabio ante él, que tuviera siempre la confianza de preguntarle las cosas más simples de la vida, hasta las más terribles, como ¿por qué te fuiste, papá? Pero no podía responder aún esa pregunta tan fácil que otro niño, sin necesidad de pensar mucho, hubiera podido absolver. Como yo, por ejemplo. Tal vez. Miró al cielo una nube en forma de algodón. Cruzaba por el cielo. Una nube que era una isla de sueño en medio del ruido, en medio del río por el viento. Porque no podía responder con su voz una pregunta. Una pregunta que quizás el corazón hubiera respondido sin problemas. Quiso explicarle que las gotas que a veces se deslizan por sus mejillas cuando iba a dejarlo al colegio, a donde su mamá, eran otra forma de agua, quizás sangre blanca, quizás un poco de mar que salía por los ojos, o simplemente el agua más pura que hay. Quería decirle que toda su casa era una gota. Y vio en el rostro de su hijo una de las formas de agua. Vio que sus ojitos tenían 2 gotas negras que brillaban como los tumbos. ¿Sí? De las olas en luna llena. Entonces, acarició su cabeza, estampó un beso en toda su frente, pequeñas gotas de saliva que quedaron en su piel, y simplemente respondió, no sé, mientras acomodaba la burbuja en la que vivían los dos. ¿Te gustó? Sí. Y bueno, yo espero que ustedes también, porque es una historia muy tierna. Aquí Conejín ha estado distrayéndome un rato, por eso es que hay algunos errores en la lectura. Pero ese es un cuento de César Panduro Astorga, un gran escritor, y que siempre le he dicho a César, y en realidad tiene esa capacidad de poder hacerte sentir muchas cosas y transmitir emociones. Y bueno, en sus cuentos de Santiago, de Leo Jaquín, lo, lo ha hecho así, ¿no? Un saludo para él, que está también en varias actividades, lo hemos visto transmitir literatura, y eso es algo que nos nutre muchísimo. Y tiene 2 niños maravillosos, que yo sé que lo adoran, ¿eh? Así que, quién no querer a sus padres cuando sus padres les leen cuentos? Es más, tienen esa adoración. Todos los padres tenemos esa adoración con nuestros hijos, pero yo creo que los hijos sienten muchísimo los esfuerzos que hacemos los padres, y a veces el no estar con ellos
no significa que nada, que no significa en absoluto. Lo que significa es todo esto que transmite uno y lo que transmite César es fabuloso. Así que tiene la suerte de tener dos niños conejín. Y yo tengo una nada más, pero bueno, le ha gustado este cuento también. Y tengo más porque también hoy quería compartir otros cuentos más. Y vamos a ir compartiendo más cuentos de César en las próximas ediciones que tengamos para niños los días martes. Y también tengo un cuento de mi gran amigo Juan Manuel Chávez, porque él tiene una perrita que se llama Moca, y es una perrita súper famosa porque incluso ha salido en el comercio, le han hecho entrevistas a la perrita, no, a Juanma, sobre la mascota y además eso ha generado un impulso creativo muy interesante porque han creado una historia para el programa Lima Lee y se las voy a contar. Agüita al mar se llama y la vamos a escuchar. La Moca tiene una relación especial con el mar. Tiene un gusto inmenso por los parques y los terrales, pero lo del mar. La Moca contempla el mar en verano y en invierno, aunque disfruta de sus aguas en otoño y en primavera. Será animal, pero no es bestia. En invierno le da frío y en verano la demasiada gente la atolondra. Pero esta primavera la Moca lo pasa confinada, casi todo el día por cuarentena. Ella no sabe qué es una pandemia. Ella no sabe nada del coronavirus. Hay palabras que domina: calle, pelota, comida, sofá o moca. Sin embargo, estas nuevas, COVID-19, esa desaparecerá del vocabulario general antes de que se acostumbre a su sonido. Una palabra que casi nunca escuchaba la Moca, por ejemplo, es balcón. Sí, la palabra balcón. Y vamos a saberlo por qué. El balcón siempre fue un premio consuelo. Balconear es observar el mar a lo lejos. Balconear es recibir el calor del sol sin retosar en la arena. Balconear es ver que otros pasean como ser personaje secundario en vez de protagonista. Y la Moca es la protagonista de esta historia. Aunque balconear le agrada, tampoco le fascina. El mundo se hace pequeño ahí. La Moca prefiere el mar. ¿Y quién no? Es primavera. Es el mar en primavera. Son tiempos de cuarentena. Ella ni siquiera se imagina que goza de un privilegio frente a los bípedos. La Moca no tiene prohibido salir a la calle. ¡Qué suertuda! No tiene prohibido. Algo así podría interpretarse del Real Decreto sobre su caso en torno a salir de casa. La Moca necesita la calle porque de lo contrario tendría que mear desde el balcón, chorrito cayendo como hilo desde el tercer piso. La Moca no hace pichitas sobre losetas. No, 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 no. Es muy educada. Ni sobre azulejos, ni sobre el parqué, ni sobre alfombras de las mullidas o las espeluzadas. La Moca mea en terrales, en parques y en el mar. En el mar con el sonido del agua. ¡Qué rico! La Moca vacía sus aguas. Pero si bien el Real Decreto no impide la salida de la Moca, sí restringe a los bípedos que la escoltan. Los bípedos que no son inmunes al virus, como la Moca. Los bípedos que son débiles y frágiles, de los que contagian o se contagian. Por ello, la Moca ve limitadas sus escapadas de rutina. Tampoco está para salir sin su corte. Y la Moca necesita la calle para mear, para hacer pichita. ¿De verdad? Por supuesto, tú también. Quiere la Moca una vez en el día, una vez en la tarde y una vez por la noche. Hubo una época de cachorrita en que lo hacía hasta 6 o 7 veces al día.
Ahora ya tiene 6 a 7 años y con 3 salidas es suficiente, aunque deberían ser menos. Que Moca solo 2, que Moca solo una, que Moca ninguna al mar. El mar está cerrado. Se ponen puertas a los bosques. Sí, bueno, se acordonan en esta época. Prohibido está para Moca, por responsabilidad y culpa de los bípedos. ¿Cuándo no? Aunque balconear le agrada, no le fascina. A mí me encanta balconear. Sí, yo sé. Yo sé, conejín, yo sé tus andadas. Aunque la Moca mira desde ahí el mar como si estuviera más lejos que nunca. Lejos en días, 1, 2, 3, tantos. Quizá ya comprende más la palabra cuarentena, la Moca. ¿Que son 14 días o 2 veces 14? Eso no lo sabe. Para la Moca, los días son iguales, pero más contactos. El mar es algo infinito y está bloqueado su acceso. Lo huele. ¿Qué manera hace la Moca? Ella levanta su hocico para olfatear la fragancia. Brisa sin petroleros, niebla sin contaminación, lo salado del ambiente sin hedores de tabaco o de cerveza. La Moca comprende el mundo por el olfato, también mira y a veces escucha. Escuchar se le da bien y escucha que pronto el mar estará de nuevo cerca. No serán 14, 2 veces 14, quizás 40 y tantos. Paciencia, Moca. Y la Moca mueve la cola, porque igual saldrá un ratito breve, que el Real Decreto no apoya las maratones caninas en una pandemia. Dar vueltas por algunas calles, eso sí. Fingir contrición frente a la policía en vez de brincar a lo loco. Y olfatear a otros perros, que siempre están en reconocimiento mutuo. Sin embargo, frente a todo lo permitido, el mar está prohibido. Puertas cerradas por el acordonamiento. La primavera no dura 14 días, ni 2 veces 14, o 40 y tantos. Se extiende por mucho más. Y antes de que termine la primavera, la Moca estará de nuevo en el mar. Irá desde casa por las calles, irá destejando atrás el balcón, irá desde casa a ese lugar que no es el parque ni el terral. Chorrito por aquí, chorrito por allá. La Moca a lo suyo y nada más. Ahí está, este cuento en Barcelona 2020. Un saludo para nuestro amigo Juan Manuel Chávez, que hace poco escribió este relato basado en la cuarentena. Y yo he tenido y he hecho una pregunta en las redes sociales, en el muro abierto, para que me cuenten un poco qué personaje de infancia les ha marcado y además qué personaje y qué historia o qué libro recomiendan para niños. Así que tomen nota, lápiz y papel, o pueden revisar mi muro también, porque ahí están los comments de todas las personas que nos han recomendado. Me parece muy interesante esta retroalimentación. Y nos recomiendan, bueno, ahí Carlos García nos dice Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, La pequeña comunidad de Rumi, lo recuerda mucho. Pedro de la Cruz, El Principito, por supuesto, es una historia tremenda. Y además, si es que han leído el libro El Principito, pueden encontrar en Netflix, hay una adaptación que está muy interesante y está en película y está muy bonita. Así que la pueden ver allí también. Elizabeth Miriam nos dice La vaca de Camilo Cruz. También nos dice Gustavo Waldo Zavala. Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Ay, Julio Verne fue una de mis lecturas iniciales y realmente me gustó muchísimo. Orlando Jesús Linares, Mi planta de naranja y lima, de José Mauro de Vasconcelos. Mariana Libertad nos dice Rosa Caramelo, el personaje y el cuento se llaman igual. Sí, es lindo revivir esas épocas, ¿no? Javier Leiva Valverde nos dice Platero y yo, que es un tremendo cuento, no se lo pierdan por nada. Carlos C.B. nos dice La ciudad de los perros, el personaje el esclavo. Karina nos dice, le gustó mucho Paco Yunque en su niñez, también es una buena lectura. José Óscar Flores Conilla, El caballero Carmelo, de nuestro gran Valdelomar. Marcia Medalit Arteaga nos dice El lugar más bonito del mundo, de Anne Cameron, también está recomendadísimo.
Y Martín Roldán nos dice El niño de Junto al cielo de Enrique Congrains Martín. Y justo yo estaba buscando El niño de Junto al cielo y lo tengo acá. Es un cuento maravilloso y se los voy a compartir a esta hora. Eh, Tenía seleccionado algunos otros más, no sé si el tiempo nos dé, pero El niño junto al cielo es un cuento muy bonito, así que se los voy a compartir. Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado junto a sus pies, junto a su vida. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Su madre se había encogido de hombros al pedirle autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y a los pocos pasos divisó aquello junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10, 10, 10. Era un billete de 10 soles. Un billete que contenía muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades. Y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero rumbo a los edificios que se veían más allá de ese cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él? Se preguntaba, ¿o era él el que había ido hacia el billete? Cruzó la pista y se internó en un terreno salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos. Llegó a una calle y desde allí divisó el famoso mercado, el mayorista, de que tanto había oído hablar. Eso era Lima. ¿Lima? ¿Lima? La palabra le sonaba hueco. Recordó su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él. Con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Se detuvo, miró y meditó la ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3, 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes. Algunas como él, otras no como él. Y el billete anaranjado, quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados, y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los 10 años. ¿Y ahora? No, desgraciadamente no. 10 años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizás, si cuando tuviera 12, quizás si llegara a los 15, quizás ahora mismo con ayuda del billete anaranjado. Estuvo dando vueltas, atisbado, dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas, y ahora una más. La gente se movía, se agitaba. Unos iban en una dirección, otros en otra. Y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo.
Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ello y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban dos y el resto hacia el ruedo. Bueno, habían dado unas cuadras y por fin encontraba seres como él. Gente que no se movía necesariamente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿Un cuarto de hora? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Acaso dos? Todos los chicos se habían ido. Todos menos uno. Esteban quedó mirando, mientras su mano, dentro del bolsillo, acariciaba el billete. «Hola, hombre». «Hola», respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono. Algo debió ser caqui en otros tiempos, pero ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles. «¿Eres de por acá?», le preguntó Esteban. «Sí». Se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba de viaje de exploración a través de la bestia de 1.000.000 de cabezas. «¿De dónde, ah?». Se había acercado y estaba frente a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba abajo. «¿De dónde, ah?», volvió a preguntar. «De allá, del cerro». Y Esteban señaló en la dirección en que había venido. «¿San Cosme?». Esteban meneó la cabeza negativamente. «¿Del Agustino?». «Sí, de ahí», exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Tal vez que había un sitio que se llamaba Callao, y de ahí llegaban buques de otros países, y habían lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Lima, Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio era?, le había preguntado a su madre. Ella tampoco lo sabía. Los días corrieron y después, muchas semanas, llegó la carta que ordenaba partir. «Lima, el cerro del Agustino, Esteban». Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo, y Esteban era el único que lo sabía. «Yo no tengo casa», dijo el chico después de un rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó: «Caray, no tengo». «¿Dónde vives entonces?», se animó a inquirir Esteban. El chico recogió la bola, la frotó en su mano y respondió: «En el mercado. Cuido la fruta, duermo a ratos». Amistoso y sonriente, puso la mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó: «¿Cómo te llamas tú?». «Esteban». «Yo me llamo Pedro». Tiró la bola al aire y la recibió en la palma de su mano. «Te juego, ¿ya, Esteban?». Las bolas rodaron sobre la tierra persiguiéndose mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos, pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas más, y más edificios, más y más gentes, más y más autos en las calles, y el billete anaranjado seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. «Mira lo que me encontré». Lo tenía entre sus dedos, y el viento lo hacía oscilar levemente. «¡Caray!», exclamó Pedro y lo tomó examinándolo. «¡10 soles! ¿Dónde lo encontraste?». «Junto a la pista, cerca al cerro».
Pedro le devolvió el billete y se concentró un rato. Y luego le preguntó, ¿qué piensas hacer, Esteban? No sé, guárdalo, seguro. Y sonrió tímidamente. Caray, con 1 libra haría negocios, ¿palabra que sí? ¿Cómo? Pedro hizo un gesto impreciso, que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Su gesto podría interpretarse como una total despreocupación por el asunto, los negocios, o como una gran abundancia de posibilidades y perspectiva. Esteban lo comprendió. No comprendió en absoluto, en realidad. ¿Qué clase de negocios, ah? Cualquier clase, hombre. Pateó una cáscara de naranja y rodó desde la vereda hasta la pista. Luego pasó un ómnibus que la aplanó con el pavimento. ¿1 libra más? Preguntó Esteban asombrándose. Pero claro, claro que sí. Volvió a examinar a Esteban y le preguntó, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó, pero él no había crecido al pie de las paredes grises ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente. Nada en sus 10 años, salvo lo de ese día. No, no soy de acá, soy de Tarma. Llegué ayer. Ah, exclamó Pedro, observándolo fugazmente. De Tarma, ¿no? Sí, de Tarma. Habían dejado atrás el mercado y estaban junto a la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el cerro del Agustino, el barrio de Junto al Cielo. Según Esteban, antes del viaje en Tarma, se había preguntado, ¿iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a Chorrillos? ¿En cuál de esos barrios quedará la casa de mi tío? Había tomado el ómnibus y después de varias horas, pesado y fatigante, viaje arribaban a Lima, Miraflores, La Victoria, San Isidro, Callao. Era la primera vez que Esteban lo oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron calles y más calles, todas diferentes, pero todas parecidas también. El auto los dejó al pie de un cerro, casas junto al cerro, casas en mitad del cerro, casas en la cumbre del cerro. Habían subido una vez junto a la choza que había levantado su tío. Esteban contempló a la bestia con 1 millón de cabezas. La cosa se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casa, calles, techos, edificios y más de lo que su vista podía alcanzar. Entonces, Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizás, que había pensado que estaba en el barrio de Junto al Cielo. Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo? Pedro se había detenido y lo contemplaba esperando respuesta. ¿Yo? Claro que sí, por supuesto, afirmó. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podía tener otro billete más, y otro más, muchísimos más. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis. Y más adelante sigue el cuento. Descendieron otra vez a rodar sobre la piel del cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar. Sabe Dios dónde, con más prisa que antes. ¿Por qué no caminan tranquilos, suaves, con gusto, como la gente de Tarma? ¿Quieren saber más? Bueno, el cuento está aquí en el internet y lo estoy leyendo y ustedes también lo pueden encontrar. Es muy interesante porque está lleno de diálogos. Este cuento lo empezamos el día de hoy, El niño de Junto al Cielo, de Enrique Congrains, y lo pueden encontrar en el Google si es que desean compartirlo, si es que desean también contarlo a sus hijos o contarlo o compartirlo entre ustedes. Los diálogos son bastante sencillos y uno puede entender también el mensaje, ¿no? Y sobre todo esta simbología, esta realidad que se expresa a través de las casas de Lima, de los conos, en los que muchas veces encontramos historias tan complejas, ¿no? Y a veces el lenguaje coloquial de los niños, de los jóvenes,
en la calle, nos da cuenta de una realidad extrema en la que muchas veces se ven tentados a tantas cosas, además, ¿no? Y este cuento tiene un final muy interesante, así que no se lo pierdan porque está en el internet y lo pueden encontrar allí, ¿no? Ahí está, el nombre se llama El niño de junto al cielo. Hoy les hemos contado una parte, casi nos falta el final y yo los quiero dejar con el gustito porque la idea es que ustedes lo puedan leer también. Y también hay muchos más que nos han recomendado. Diego Rivera Sanabria, por ejemplo, nos dice Julio Verne, La Divina Comedia, nos dice Merche Oliva. David Novoa es un gran poeta, nos dice que le encantan demasiados cuentos, pero se enamoró irremediablemente de Remedios Moscote, la esposa puber del coronel Aureliano Buendía, el monje tibetano, eh, también el poeta de la ciudad de los perros, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, y queremos leerles un fragmento de Juan Salvador Gaviota para que también lo encuentren en el internet y puedan leerlo. Pero ese fragmento es bien corto, pero se los voy a compartir. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender, sino las normas de vuelo más elementales como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar, más que nada en el mundo. Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada? Juan, ¿por qué no dejas que los vuelos rasantes, a los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? Hijo, ¿ya no eres más de hueso y plumas? No me importa ser hueso y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo. Lindo, ¿no? Este fragmento de este cuento de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, que lo pueden encontrar también en el internet. Y tiene un gran mensaje y además esa necesidad de aprender, de querer saber, de explorar, porque los niños son súper exploradores. Tú no le puedes decir a un niño que se quede quieto porque tiene eso de querer descubrir y comerse el mundo. Entonces los padres, si bien es cierto, somos la autoridad, tenemos esa tarea de guiarlos, de orientarlos y de hacerles pensar, de descubrir esas habilidades que ellos tienen. Más que de repente exigirles tanto el conocimiento, yo diría que potenciar sus habilidades blandas, sus talentos y sobre todo hacerles imaginar. A veces extrañamos muchas cosas ahora en esta cuarentena que teníamos, como el aire libre, como el campo, pero sin embargo podemos hacer cosas diferentes. Yo veía un reportaje hace poco a Manolo Castillo y había insertado en el patio de su casa una carpa, o sea, esas carpas sí, de playa, de campamento, pero simulando que estaban en otra parte, ¿no? O de repente, no sé, murales en una pared deshabitada de la casa. Y cosas así, porque explorar la imaginación es una de las cosas fundamentales en la niñez. Y, por supuesto, los cuentos nos tienen herramientas lindas para poder hacerlo. Luego también nos dice Edgar Fabulinka, más que cuentos leí historietas, Calimán, esa revista me marcó muchísimo, nos dice Fabulinka. Moisés Jorge Baldión nos dice Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Sí, he encontrado varios de Horacio Quiroga que son buenísimos. Marco Antonio Zorrilla Silvera nos dice La caballa del tío Tom, Evangeline, Linda y Justa. Diana Cornejo nos dice El gigante egoísta. Angie Sánchez nos dice Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, La isla del tesoro.
¡Wow! Esas historias. Colmillo Blanco. A mí me encantó muchísimo Colmillo Blanco. ¿Ah? Jack London. Y aunque no lo leí de jovencita, todos los de Harry Potter. Bueno, ahí tienen sus fans, ¿no? Pocha Ojeda nos dice Lady Godiva. Benjamin Zárate, el retrato de Dorian Gray. También es un tremendo relato. Jaime Fernando Mesa, El vuelo de los cóndores. Y Ivonne Concha nos dice Corazón del mundo de Amisis. Ahí está. Son realmente ilustraciones, cuentos fabulosos que nos tienen, que nos dan sobre todo mucho mensaje, ¿no? Y bueno, yo voy a finalizar esta transmisión con un cuento de Horacio Quiroga, Las medias de los flamencos. ¿Lo quieren escuchar? Bueno, se los voy a compartir ya y Conejín me va a acompañar en esta edición. A ver, Las medias de los flamencos de Horacio Quiroga. Este no es tan largo, es corto, así que vamos a terminarlo hoy día. Cierta vez, las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacares y a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron bailar. Pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacares, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban, haciéndole burla. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en 2 pies. Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. ¡Las víboras! Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras, coloradas, llevaban una pollerita de tul colorado, las verdes, una de tul verde, las amarillas, otra de tul amarilla, y las yácaras, una pollerita de tul pintada con rayas de polvo ladrillo y ceniza, porque así era el color de las yácaras. Y las más espléndidas de todas esas víboras de coral estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blancas y negras y bailando como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los invitados aplaudíamos como locos. Solo los flamencos, que tenían patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, son los flamencos que estaban tristes, porque como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular largas serpentinas, los flamencos se morían de envidia. ¿De verdad? Sí. Fíjate tú. Un flamenco dijo entonces: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras. ¿Blancas como yo? Sí, sí, blancas como tú, conejín, como tú. Y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a galopar en un almacén del pueblo. Tan tan, pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tienen medias coloradas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos fueron entonces a otro almacén. ¡Tan, tan! ¿Tienen medias coloradas?
¿Blancas y negras? Y el almacenero contestó, ¿cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No, aquí no hay medias así en ninguna parte. ¿Ustedes? Están locos. ¿Quiénes son? Somos los flamencos, respondieron ellos. Y el hombre dijo, entonces, con seguridad, flamencos locos. Fueron a otro almacén. ¿Tiene medias coloradas y blancas? Y el almacenero gritó, ¿de qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así. Váyanse enseguida. El hombre les echó con la escoba, imagínense. Los flamencos recorrieron todos los almacenes y de todas las partes los echaban por locos. Entonces, un tatú que había ido a tomar agua al río, un tatú es un ave, ajá, se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndoles un gran saludo. Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar medias aquí en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas y ella les dará las medias coloradas, blancas y negras. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y dijeron, buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y negras. Hoy es el gran baile de las víboras. Y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo. Vuelvo enseguida. Y echando a volar, dejó solos a los flamencos. Y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros. Recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento. Bailen de costado, de pico, de cabeza, como ustedes quieran. Pero no paren ni un momento, porque en vez de bailar, entonces van a llorar. Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien el peligro que para ellos significaba. Y locos de alegría, se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos, y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocarlas con la lengua. Las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas, pero de los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados. ¡Ay, no saben qué pasó! Efectivamente, un flamenco que ya no podía más se tropezó con el cigarro de un yancare, se tambaleó y se cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas de este flamenco y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó hasta la otra orilla del Paraná. ¡No son medias!, gritaron las víboras. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! Los flamencos han matado a nuestras hermanas
y se han puesto sus cueros como medias. Las medias que tienen son de víboras de coral. Al oír esto, los flamencos llenos de miedo, porque estaban descubiertos, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellas y enroscándose en sus patas, se deshicieron a mordiscos de las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, enfurecidas, y les mordían también las patas para que murieran. Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas, hasta que al fin vieron que ya no quedaba un solo pedazo de media. Las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral los habían mordido y eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse agua, sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor y sus patas, que eran blancas, estaban coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días, días y días. Siempre tendían ese terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color sangre, porque estaban envenenadas. Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el dolor y el ardor que sentían. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por la tierra para ver cómo se hallan, pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y se quedan horas enteras porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos, pero los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiendo a cuando pescadito se les acerca demasiado a burlarse de ellos. Ahí está, este cuento de Horacio Quiroga. ¿Te gustó? ¿Sí? Bueno, espero que ustedes también. Yo me he divertido mucho. No sé si ustedes, pero bueno, está el hecho de poder compartir un poco con los niños, con los no tan niños. En realidad todos tenemos un niño dentro. Hace tiempo no me hacía dos colitas y tanta ha sido la poca práctica que no me han salido bien. Pero bueno, ahí están, porque la idea es poder compartir con todos algo de lo que hemos leído, de lo que nos gusta, y lo que podemos hacer además con los más pequeños, ser muy creativos. Es más, podemos divertirnos tanto haciendo cosas raras, cosas que de repente no hacíamos por falta de tiempo y que ahora podemos hacer, ¿no? En Ciudad Seba encontramos estos cuentos de Horacio Quiroga. Una de ellas es La Bella de los Flamencos, que me gustó mucho. Y también hay otros cuentos más, así que pueden encontrar todas estas historias en el internet. Y por supuesto, los cuentos que hemos leído de César Panduro se los pueden pedir a César. Yo estoy segura que se los va a compartir, están muy lindos. El cuento Agüita al Mar de Juanma Chávez, que hemos leído también hace un instante, también lo pueden encontrar. Y por supuesto, todas estas lecturas, estas cosas que hemos compartido hoy, son con mucho cariño para los más pequeños de la casa. Y bueno, yo espero seguir compartiendo con ustedes y bueno, si la cuarentena se sigue extendiendo, pues tendremos más tiempo para hacerlo y si no, igual seguiremos con las transmisiones los martes, jueves y los sábados. Los martes va a ser de los niños, así que vamos a ver a qué invitado tenemos la próxima para seguir conversando y compartiendo con todos ustedes. Bueno, saludar a todos los que se han conectado, a Teresa Arias, un saludo muy grande. Saludos a Ramiro Vargas, a Helmut, Gerí, Poeta Iqueño, bueno, a todos los que se han conectado a esta hora en Patricia Escate, espero que estés mejor, Pati.
Y a todos en realidad un saludo muy grande. Nosotros nos vamos a seguir reencontrando, por supuesto. No dejen de escribirnos también algún tema en particular que quieran que compartamos. Y también contarles que estamos con el concurso de la Feria Internacional del Libro de Relatos, que estamos recibiendo cada vez más relatos. Puede ser de cualquier tema en realidad, relatos desde el encierro. En la página de la FILICA, en la Feria Internacional del Libro Ramal de Lomar, ahí los pueden encontrar. Y sigamos haciendo cosas virtuales, seamos muy creativos para pasar el rato, para pasar este mal momento en el mundo que vivimos y tener mucha esperanza porque eso es lo último que se pierde siempre. Sigamos adelante. Y yo me despido de mi amigo Conejín, que nos encontramos, ahí él está siempre le gusta mucho actuar, y por supuesto a Lucero, que ha sido mi principal televidente hoy día, ya que me he dedicado esta transmisión. Y sigamos para adelante con más historias, escriban mucho, lean mucho, vean películas, y por supuesto compartan en familia. Nos encontramos en una próxima. Un abrazo para todos.